A continuación presentamos Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Collahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles. ¿Cómo está usted en este encuentro que tenemos semana a semana en este mismo punto del dial? Siempre preocupadas nosotras y preocupados nosotros todos por nuestras apoderadas, apoderados y el vínculo en la relación que establecemos con los escolares. Sabemos que no es fácil, tal vez no para usted, pero sí para su cuñada, su primo, su compañera de trabajo, la vecina que necesita siempre hablar de la escolaridad de sus hijas e hijos. Este es el momento, este es el lugar, este es el horario donde vamos a estar durante todo el año, como lo hicimos el 2014, comunicándonos con usted. Así que muchas gracias por estar en la sintonía y sobre todo por avisarle a sus amistades que son apoderadas, apoderados, que un día como hoy, en este horario, todas las semanas del año, vamos a estar siempre reunidas para conversar en torno a estos temas. Hoy nos acompaña María Eugenia Sandoval, abogada, diplomada en Derecho de Familia. Ella fue abogada auxiliar del Centro de Familia de la Corporación de Asistencia Judicial aquí en la región de Tarapacá y queremos hablar de cómo administramos los derechos de la infancia en nuestro país. A veces sabemos de los derechos, pero a veces no sabemos cómo se usan, cómo se administran. Y cuando se vulneran esos derechos, ahí es donde nos surgen todas las preguntas. Así que para iniciar esta conversación, lo primero que le tengo que decir a María Eugenia es muchas gracias por haber venido aquí a la radio. Gracias a ustedes por invitarme nuevamente, mientras yo pueda aportar, cooperar en esta materia y tema que me apasiona, ningún problema. Muchas gracias. Para variar un poco, nosotros estamos aquí en un edificio público, estamos conversando y nos gusta hacerlo. Fíjese que este programa lo grabamos en plazas, en cafeterías, en tantas partes que hemos estado lo grabamos un poco para incentivarle a usted el hecho de conversar sobre estos temas que hacen a las apoderadas, a los apoderados. María Eugenia, yo entiendo que quien tiene el deber de informarnos sobre los derechos de nuestras niñas, de nuestros niños, es el CENAME, el Servicio Nacional del Menor. Tiene diversas estrategias para hacerlo. ¿Usted sabe cuán eficientes son en aquello? Le hago la pregunta porque una parte no menor de nuestra audiencia, de las y los apoderados, nos han dicho, y por eso que le pedimos esta conversación, que no saben cuáles son los derechos de la infancia. Y entonces por eso preguntarle, ¿cómo se informa la población? Mira, me gustaría comenzar haciendo como una pequeña introducción al respecto de lo que significan los derechos de los niños, la no discriminación de los niños, que, bueno, ¿qué sabemos nosotros por no discriminación o qué entendemos? Es que efectivamente el niño no puede ser discriminado por etnia, por raza, por color, por estirpe, por discapacidad, ¿ya? Etcétera. También el otro principio fundamental es el interés superior del niño. También, ¿cómo entendemos esto? Que las normas y las leyes no deberían estar por encima del interés superior. Independiente de cuál sea la normativa respecto a la infancia, primero debe regir la protección y los beneficios que puede determinar, por ejemplo, un tribunal respecto a las medidas de protección, por ejemplo. Tiene que primar el interés superior del niño, o sea, que el bienestar del niño ante de cualquier norma. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, los dos primeros. No discriminar ni por etnia, ni raza, ni color, ni discapacidad. En este territorio, en Chile, está totalmente prohibido discriminar a los niños en la medida que nuestro país ratificó la Convención Internacional de Naciones Unidas en torno a los derechos de infancia. Un segundo aspecto es el interés superior del niño, que siempre se tiene que estar velando porque nuestras niñas sean la prioridad, nuestros niños. Esos son los dos primeros, quedan dos y ya luego le pregunto cómo se informa a la gente. El tercero es la supervivencia, el desarrollo y la protección. Ajá. Supervivencia, bueno, en la salud que tiene que aportar el gobierno, como también los padres, el desarrollo, la educación del niño y la protección, obviamente, de que estos niños no se vulneren sus derechos, ¿ya? Y por último, que no deja de ser importante, que es la participación de las decisiones, ¿ya? Que se pueden afectar a estos niños, la participación de ellos, de tomar en cuenta su pensamiento
sus propias decisiones respecto a decisiones que pueden afectar a los niños. ¿A qué se refiere usted? Ahora sí que le voy preguntando ya con más detalle. Participación de la infancia, ¿dónde? ¿En la escuela y en cómo se construye la vida cotidiana? Por ejemplo, le hago la pregunta porque me tocó estar en un jardín infantil en Escandinavia, concretamente en Estocolmo, y me tocó ver ahí en la capital de Suecia cómo el inicio de cada jornada, niñas y niños se ponían de acuerdo en las actividades que iban a tener durante el día en función de los objetivos que había trazado el establecimiento. Digo, me ha tocado ver, no sé, juntas de vecinos en otros países, eso sí, que incorporan a los niños y a la infancia en el tema de cómo construir buena parte del territorio para que les dé más seguridad, sus juegos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso le pregunto, cuando Naciones Unidas piensa en la participación de la infancia, ¿a qué se refiere? Porque son derechos que Chile ratificó y que por lo tanto en nuestro territorio tienen que ser respetados. Mirado del lado jurídico, en tribunales, ¿ya? Cuando hay una toma de decisión respecto, por un tercero, que en este caso es un magistrado, tiene que decidir respecto a quién va a detentar el cuidado personal de este niño, ya sea el padre o la madre, o un tercero, no sé, abuelo paterno, etcétera. Actualmente se le toma el parecer al niño, ¿ya? A eso llamamos participación, porque la decisión que toma el magistrado obviamente le va a afectar, ¿cierto? Entonces también el magistrado tiene el deber, que se implementó en tribunales la sala Gesell, ¿ya? Es que una sala especial donde el magistrado va a escuchar al niño, obviamente ya sea, depende de la edad, con juegos o directamente con un consejero que en este caso puede ser un psicólogo o asistente social especializado para este tipo de entrevistas, y el magistrado tiene el deber de escucharlo y tomarlo en consideración respecto a una futura sentencia. Por lo tanto, cuando estamos hablando en este caso de participación de la infancia, se refiere en procesos legales, por así decirlo. En procesos legales y obviamente idealmente tiene que ser también en la vida cotidiana, ¿ya? Porque los niños no tienen poder de decisión. Ahora los niños tienen participación en la familia, en lo que quieren, son más empoderados y hay que escucharlos porque también vulneramos sus derechos respecto a muchas cosas. Si no los escuchamos, ¿cómo vamos a entenderlo y a conocer en lo que están viviendo? Es muy importante lo que señala nuestra invitada, abogada María Eugenia Sandoval, porque en muchos hogares se entiende a los niños casi como con una suerte de discapacidad de participar, y muchas veces algún papá o alguna mamá dice: en esta casa quien manda soy yo, usted está solamente para implementar lo que yo le digo, y puede ser en algunas circunstancias donde hay que poner límites, pero ojalá construyamos un estilo de convivencia donde la opinión de nuestras niñas y niños al menos sea escuchada. Entiendo que a eso usted se refiere. Exactamente, a que se ha escuchado. Quiero agregar algo en el tema de la introducción del tema. Cuando yo expuse, señalé que en 1959 se declararon los derechos del niño. Lo fundamental, ya que estamos en este tema de quiénes tienen o quiénes son los garantes de promover estos derechos, ¿sabías tú qué es la familia y la escuela? Y quedó estipulado así. La familia y la escuela son las dos grandes instituciones. Son las instituciones que tienen la obligación de promover los derechos de los niños y apoyar para que estos niños sepan cuáles son. ¿Se entiende? Para que los niños conozcan sus propios derechos y los hagan valer. La familia y la escuela, mire el rol que se le da a ambas instituciones. Como hay tantas formas de hacer familia, como hay en algunos hogares donde estos temas no son considerados, es que, claro, es importante llegar con los programas de radio, ojalá la televisión, los diarios, todo el mundo informara a nuestra gente de cuáles son esos derechos. Retomo mi pregunta inicial. ¿Quiénes son los responsables de informar a la ciudadanía que en Chile, nuestro país, ha adscrito, ¿no es cierto?, a la Declaración Universal de los Derechos de Infancia de Naciones Unidas y que por tanto estos tienen que ser respetados? Pero muchas veces la gente no sabe los derechos que los niños tienen. Yo entiendo que a quien le corresponde en el Estado de Chile es al Servicio Nacional del Menor, a CENAME.
¿Qué opina usted? ¿Cómo lo hacen ellos en la difusión? ¿Usted ve que están permanentemente difundiendo? ¿Tienen contacto con todos los establecimientos educacionales del país en la medida que es la escuela la que tiene que velar porque los derechos de la infancia no sean vulnerados? ¿Cómo lo hacen para llegar a la familia? Se lo digo porque muchos apoderados de aquí de la región de Tarapacá me señalan que jamás se han encontrado con nadie que les informe cuáles son los derechos de la infancia. Bueno, a mi parecer, según mi criterio, la verdad es que es bien escasa la promoción respecto a esta institución. Bueno, viéndolo por mi lado profesional, ya lo que me tocó a mí como profesional y trabajar en la corporación, ya que nosotros éramos nombrados curadores cuando los niños eran vulnerados sus derechos, me tocó directamente ver la realidad de que no se desconocía absolutamente. Era como que solamente los niños tienen que tener el carnet de control del niño sano, porque tiene que estar inscrito en un sistema de salud y bueno, y tiene que ir al colegio. Y ahí estaban todos los derechos del niño. Eso fue lo que a usted le tocó ver cuando usted trabajó en la Corporación de Asistencia Judicial de la región de Tarapacá y en el Centro de Familia. Claro. Y ya personalmente como mamá, ya yo tengo un hijo de 3 años, 6 meses, tengo sobrinos, tengo amigas que tienen hijos y la verdad es que no he escuchado jamás que haya sido un tema en el jardín, en el colegio, la promoción de los derechos de los niños, la verdad. Claro, y eso es importante porque cuando uno aborda estos temas con los apoderados, no sé si usted recuerda, Fabiola Gutiérrez, nuestra periodista productora, aquí está al ladito nuestro, cuando hicimos de estos programas en distintas partes, la primera reacción que tenían los apoderados era decir, bueno, está bien los derechos, pero ¿y los deberes? ¿Quién informa de los deberes a los niños y a las niñas? ¿Quién les dice lo que ellos tienen que hacer? Pareciera ser que nosotras, las madres, las apoderadas, los padres, los apoderados, la abuela que está a cargo de los niños, la vecina que se ha responsabilizado de la escolaridad de algún niño o niña, nos insegurizamos cuando nos hablan de los derechos de los niños y entonces inmediatamente preguntamos, pero ¿cuáles son los deberes de ellos? ¿Le pasaba a usted eso en su experiencia cuando estaba en el centro de familia de la Corporación de Asistencia Judicial aquí, en la región de Tarapacá? Sí, me pasaba respecto a los adolescentes más que a los niños. Porque los adolescentes ya se expresan más, no se quedan callados, ya como que van más a la pelea un poco con los papás. Esa era una de las problemáticas por las que a veces los papás decían, quiero que se lleve a un hogar porque a mí no me hace caso y antes que le pase algo, etc. Entonces, efectivamente, no había en este sentido un conocimiento respecto al tema de los derechos que tenían estos adolescentes, porque sean adolescentes, pero siendo menor de 18 años, tienen sus derechos igual, o sea, eso es irrenunciable. Ahora, respecto a los deberes y los derechos, van de la mano, es como causa y efecto. Por ejemplo, derecho a la educación, ¿cierto? Respecto al derecho a la educación, ¿cuál es el deber del niño? Respetar a sus profesores, ¿cierto? Como ejemplo, entonces, primero hay que empezar por la protección y después de seguir con el tema de los deberes, a mi parecer. Claro, yo le hacía esta pregunta también porque, por ejemplo, usted me mencionó que hay 4 ejes fundamentales de derechos para la infancia en nuestro país. El primero de ellos es no discriminar. Sin embargo, en varios establecimientos educacionales de la región de Tarapacá convive gente de distintas culturas. Tenemos el privilegio de tener familias que vienen de otros países, lo que permite que a nuestras niñas, que a nuestros niños, haya gente de otras culturas que les está enseñando sus otras culturas. Y esos establecimientos pasan a ser como colegios internacionales, donde reciben personas de Bolivia, del Perú, de Ecuador. Son otras naciones de la... ¿Perdón? De la India, pakistanes. No, sí, hay una alta gama de extranjeros acá en Iquique. Claro, y entonces eso hace que en Pica, en Chanaballita, ¿no es cierto?, en Guara, en tantos lugares, a veces nosotros somos sumamente discriminadores con otros niños y tengo la impresión de que eso está prohibido en Chile, por lo tanto a mí me podrían denunciar por yo discriminar a una compañera o a un compañero de curso de mi niña, de mi niño que viene de otra nación y que por distintas razones yo no quiero que esas familias estén ahí. Digo,
en el minuto que ingresaron a un establecimiento educacional, tienen los exactos mismos derechos que mi hija o que mi hijo, que es chileno, porque en este país está totalmente prohibido discriminar, ¿o no? Exactamente. Y llamemos discriminación, como te explicaba recién, el color, la etnia, religión, discapacidad, ¿ya? Entonces, mira, quiero andar un poquito en este tema en el sentido de que efectivamente las escuelas no pueden discriminar el ingreso de cualquier tipo de niños con estas diferencias, digamos, de color, de etnia, etcétera. Pero yendo más allá, ¿y por qué también es importante que la familia promueva estos derechos? Hay niños, sus propios niños, compañeros que discriminan a estos otros niños, ¿cierto? ¿Y quiénes son de dónde viene es que el niño diga, ay, que tú eres negro, ay, que tú rezas a tal hora? ¿Quiénes son? Los que no le enseñan a no mirar los diferentes, ¿cierto? Es la familia. Entonces, por eso es que es importante que la familia conozca cuáles son los derechos del niño para que le enseñe que, a ver, hijo, este es tu derecho, pero también tienes que respetar al lado. Estamos presentando Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Coyahuasi. Muchas gracias por estar usted en la sintonía. Nos han llegado más de alguna pregunta respecto de cómo se informa uno de qué derechos tiene mi niña, tiene mi niño. En el caso que estos sean vulnerados, ¿qué pasa? ¿O cómo administro yo los derechos? Digo, ¿cómo hago uso de estos derechos? Y por eso nos hemos contactado con María Eugenia Sandoval. Ella es abogada, diplomada en Derecho de Familia. Nuestra invitada fue abogada auxiliar del Centro de Familia de la Corporación de Asistencia Judicial de la región de Tarapacá, lo que la hace tener mucha experiencia por la cantidad de familias que llega a estos lugares, precisamente por vulneración de derechos de la infancia, porque los derechos de niñas o niños no han sido respetados. La pregunta es saber, María Eugenia, no solo de qué trata un derecho, sino que también cómo se usa. Por ejemplo, la mayoría de Chile sabe que existe el auge, se llame como se llame en los tiempos actuales. Pero otra cosa es saber exactamente cómo opera, cómo funciona, cuándo lo puedo usar, qué beneficios reporta para mí. Muchas veces la gente se enferma y no sabe que esa enfermedad está cubierta por el auge, porque nadie le ha informado de ese derecho. Con los derechos de la infancia me imagino que pasa lo mismo. Una cosa es que yo sepa que a mi niña nadie la puede discriminar en Chile, o a mi niño, por su etnia, por su raza, por su color, porque tiene algunas necesidades especiales. No sé, la supervivencia, el desarrollo, la educación, la protección, todos esos son derechos que tienen nuestros niños, pero yo no sé cómo usarlos. O lo que es lo mismo, cuando son vulnerados, no tengo idea de dónde tengo que ir. Y por eso le ponían ejemplo. Si mi hija o mi hijo es discriminado en la calle, en mi barrio, incluso en alguna familia o en el establecimiento educacional, ¿qué puedo hacer yo? Porque ahí se está vulnerando el derecho de mi niña o de mi niño. Mira, para hacerlo práctico, cuando un niño ha sido vulnerado en sus derechos, la institución que es el CENAME, ¿ya? Es quien puede asesorar, que el CENAME asesora jurídicamente y obviamente también respecto a la materia, informa respecto a cuáles son los derechos de estos niños. Sin perjuicio que también hay que calificar qué tipo de vulneración es, como para también saber cuál es el recurso más efectivo como para denunciar esta vulneración. Pero sea lo que sea, el primer paso que yo tengo que dar es ir al CENAME. Bueno, el primer paso para alguien a ver, digamos, si estamos hablando de discriminación en un colegio, es el primer paso, ¿ya? A mi parecer. Ir al CENAME. Ir al CENAME, ahí lo pueden orientar puede llegar el CENAME directamente a la institución y informarle que está cometiendo un ilícito. Como también pueden ir al Tribunal de Familia, ¿ya? O pueden ir a Carabineros, ¿cierto? Porque si te das cuenta, lo común que tienen estas instituciones es que son instituciones del gobierno. Entonces, que entendemos que el Estado también es el obligado a sancionar
y además de sancionar a quienes vulneraron los derechos de estos niños, a garantizar la reparación de esta vulneración, ¿ya? Porque el niño, independiente que haya sido discriminado una vez o haya sido golpeado una vez, este niño tiene que ser reparado. Y esa es la labor del Tribunal de Familia, la reparación, que no se siga vulnerando, tomar las medidas cautelares más pertinentes respecto a esa vulneración y la reparación. Cuéntame, María Eugenia Sandoval, para que veamos otro ejemplo con nuestra abogada aquí en la radio. Yo entiendo que en Chile está penalizado pegarle a las niñas, pegarle a los niños. Yo como madre, como padre, como abuela o como adulto significativo que estoy a cargo de esta niña o de este niño, yo no le puedo pegar. ¿Es eso efectivo? Así es. Bajo circunstancia alguna yo puedo pegarle un buen charchazo, una patada, un piniscón fuerte. Se lo digo porque hemos escuchado de muchas apoderadas y apoderados que es la única manera que tienen de poner límite, control, el que aquí manda soy yo. Pero muchas veces esas personas no saben que en Chile eso está completamente prohibido. Completamente prohibido. ¿Y qué puedo hacer yo si veo que mi hermana siempre le pega a su niña o que mi cuñado a punta de patadas ha ido afirmando cierta disciplina de mi sobrino amado? Digo, claro, no voy a ir yo a Carabineros o a un tribunal de familia o al Sename a denunciarme. Por eso digo, si yo veo que esto ocurre, ¿qué puedo hacer? Porque ahí claramente los derechos de un niño se están violentando. Efectivamente, la obligación de toda persona que está presenciando este tipo de hechos ilícitos tiene que denunciarlo. Y como te decía, investigaciones, policía de investigaciones, Carabineros o directamente, Sename o directamente al Tribunal de Familia. María Eugenia Sandoval, hay familias en que la hija mayor la dejan a cargo de sus hermanos menores. Hay gente que considera que basta con que tenga 15 años para que se quede con los 3 menores, con los 2 menores, etcétera. Eso es un trabajo, aunque no tenga pago, contrato ni nada. Yo entiendo la desesperación de tantas madres que nos están escuchando en la radio, María Eugenia, que a veces no saben con quién dejar los niños porque tienen que salir a trabajar. Si no lo hacen, ahí no hay ingresos. Pero intuyo que eso es vulnerar, violentar los derechos de la infancia. Efectivamente. A ver, el cuidado personal de un niño, por ejemplo, lo detenta la madre. Esa persona es la responsable del bienestar de este niño. Sí, y entendamos como niño menor de 18 años, ¿ya? Entonces, si esta madre deja a la hija de 16 a cargo del hijo de 5 años, está vulnerando los derechos de los dos niños. ¿Por qué de los dos? Porque el niño que está siendo cuidado por una menor de edad, ¿ya? Y no va a tomar las decisiones y la precaución respecto a muchas circunstancias que pueden pasar con los niños. A la vez también a la hija mayor, porque la hija mayor, como dices tú, se entiende que está trabajando. Ella debería estar preocupada de educarse, de informarse, de jugar, todavía de la distracción, pero no ser responsable respecto a algo tan importante que es como un niño de 5 años. O sea, claro, una niña de 15, 16, 17 años, el ideal es que juegue con sus hermanos, que converse con ellos, que estén juntos en la plaza, que lean juntos un cuento, que comenten un programa de televisión hecho para niños. Por supuesto que se vincule, pero no puede tener ni siquiera por un par de horas la responsabilidad de sus hermanos menores. Eso no está permitido por ley. No está permitido, exactamente, no está permitido. Y fíjate que hay muchas familias que nos están escuchando que no saben eso, por lo tanto si hay un padre solo con hijos y no le queda otra que salir a trabajar, va a tener que buscar cómo resolver el tema, ya sea con redes sociales, con cuñado, con una abuela, con una vecina, pero tengamos claro que de los 18 hacia abajo son menores de edad y en Chile los menores de edad por ley no se pueden quedar al cuidado bajo la responsabilidad de ellos respecto de ningún niño. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Exactamente. Doña María Eugenia Sandoval, usted que es abogada, que fue auxiliar del Centro de Familia de la Corporación de Asistencia Judicial de la región de Tarapacá, le agradezco muchísimo y tengo una sola duda. Si nuestra audiencia ha quedado interesada en saber sobre los derechos de los niños, porque no quiere violentar los derechos ni siquiera de sus propios hijos, ¿dónde puede ir a consultar para tener más detalles respecto de lo que usted y yo hemos conversado ya casi por 30 minutos exclusivamente para nuestra audiencia aquí en la radio?
Bueno, pueden, como te decía, la institución del Sename, que es el que tiene todas las herramientas ya para poder difundir los derechos del niño, ya sea a los padres como también a los mismos niños, ya con estos folletos didácticos acorde a la edad de cada niño, porque entendamos que no se le puede explicar a un niño de 5 años lo mismo que podríamos explicarle a un niño de 12, ¿ya? Y a la vez ellos pueden ser vulnerados de distintas maneras, digamos, ¿eh? Ahora, como te conversaba, el tema informático es un derecho, pero a la vez también es peligroso respecto a que pueden ser vulnerados sus derechos, digamos, por al acceso y de las cosas que pueden ver en este tema del Internet y la computación. Por eso tal vez lo mejor es que la gente que nos está escuchando, cuando pueda, que acuda al Servicio Nacional del Menor o que pida en el establecimiento educacional donde estudia su hija que el Sename vaya a dar una charla respecto de los derechos de infancia. María Eugenia Sandoval, abogada, un placer haberla tenido nuevamente para nuestra audiencia aquí en la radio. Muchas gracias. Gracias a ti y encantada de venir cuando me requieran. Nos vamos para volver la próxima semana en este horario y en este mismo punto del dial. Muchas gracias. Hemos presentado Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Coyahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos.